Buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Hola, Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, todo Buenas. bien. Hola, ¿qué tal? Buenas hola, tardes. bien, tarde. Hola. Va ingresando la gente. Buenas. Bueno, un poquito más fresco hoy, ¿no? O parecería, Buenas. o nos miente que está nublado. Al parecer un poquito mejor. Vamos a ver cuánto dura, Esperemos, y que no se corte la luz. Eh, por favor. bueno, Acá por San José ya cayeron unas gotas. acá llovió 5 minutos y nada más. Pero por lo menos está nublado, no se siente tanto el calor. Pero bueno, esperemos que refresque un poquito. Bueno, gente, eh, antes de arrancar, consultarles si todos pudieron descargar el IDLE, si tuvieron alguna duda con eso. Vi que algún que otro compañero compartió que estaba el IDLE para Windows 7, la versión 3.1 o algo así. Yo les había comentado que para Windows 7 había un problema en su momento, hasta el año pasado, solamente permitían hasta la 2.6, 2.8. Pero bueno, aquel que tiene Windows 7 y puede instalarse esa versión, como compartió el compañero, está bueno porque la sintaxis no cambia mucho en la versión 3. Sí, yo por el momento es la que estoy usando porque es el sistema operativo que tengo. La versión, la actualizada, no me permitió descargarla. Me informó que no era compatible. Y hasta el momento lo que he podido usar pareciera que funciona correctamente. Para este curso no vamos a tener problemas, porque, como les decía, vamos a ver las estructuras de control después, los bucles y un poquito de librerías, de diccionario de datos. Para hacer los ejercicios les va a venir bien. Por eso les decía, aquel que tenga Windows 7, que utilice esa versión, está perfecto. Y si no, como les decía, estaba también la página web que les compartí, que se podía trabajar ahí, que creo que la página web tiene hasta la versión 2.6. Candela, ¿levantaste la mano por algo o te quedó levantada? Bueno, te quedó la mano levantada. Me parece que no puede escuchar, escribió. Ah, bueno, vamos a decirle. Candela, revisa. Es un tema de tu computadora. Pero puede pasar, sí. Bueno, Profe, yo tenía una duda. No sé si capaz que ya lo aclararon, pero bueno, se me chispoteó capaz. Quería saber si había alguna diferencia entre usar el IDL de Python o el editor de Visual Studio Code. no, no hay diferencia. La recomendación fue para aquellos que empezaban recién, que empiecen con el IDLE, también para instalarlo. Habíamos hablado la semana pasada que hay varios editores. El Visual se puede usar tranquilamente. Eh, Los ejemplos los tengo todos hechos con el IDLE. Esto queda a criterio de cada uno. Pero habían varios, también estaba el Sublime Text para usarlo. Pueden usar el que quieran ahí, no hay ningún problema. Me interesa más que nada que despejemos las dudas en cuanto a los contenidos referidos a lo que está en el módulo. En el módulo 2, este módulo es mucho más cortito que el primero. El primero tenía, no sé, 25 hojas creo que era. Este tiene solamente 7 o 8. Pero bueno, esto es muy importante entender la parte de lo que es control de flujos, definición de bloques y las instrucciones condicionales. O sea, en principio lo que es el if. Después vamos a trabajar también con el tema de los operadores de texto, pero más que nada con esto. Bueno, llegaron a leer el contenido, está hace casi 2 semanas publicado. Sí, sí, una leída, una repasada Buenas tardes. ¿Pudieron? pude dar. Eh, Tengo Sí, algunas dudas. Usted había sugerido algunos videos que había también que se podían utilizar para no hacer solamente lo del curso y que era sí. complementario. Yo los estuve viendo, pero la verdad que me han generado más dudas que certezas, porque tal vez están explicados de otra forma, o tal vez están explicados con distintas variantes para hacer la misma operación, eh, con distintos modos, y bueno, como mi conocimiento es reducido, tal vez me confunde. No te preocupes, Daniel. Igual vamos a trabajar en lo que es la definición del concepto, la parte lógica, y ver paso a paso para que entendamos cómo es que trabaja.
esto lo hablamos en la primera clase también. No me sirve a mí que ustedes aprendan el concepto de decir, bueno, el if es la estructura condicional. No, que entendamos qué hace el if, qué significa cada parámetro, hasta qué significa el 2 puntos, para que podamos entender, y aparte que nos quede como ayuda a memoria cuando tenemos que resolver algo. Vi en los ejercicios y en las dudas que pusieron en el foro que algunos hicieron un input y les faltaba que sea entero. Entonces cuando comparaban, decía que no podía ser mayor porque no habían puesto como que la variable sea entero. Pero bueno, la idea es cuando lleguemos a esta parte, veamos los ejemplos, tratar de que todos entendamos y resolver todas las dudas. Están los ejemplos. Los ejemplos, aquellos que instalaron el IDLE, ¿se animaron a hacerlo? ¿Lo escribieron? ¿Lo probaron? Porque también me interesa esto. Teníamos en la clase 1 cómo instalar el IDLE y cómo utilizarlo. Ustedes guardaban el código como .py, ejemplo .1, no sé, .py, y lo podían levantar. ¿Hicieron los ejemplos del módulo 2? Más allá de los ejercicios lo dejamos para la clase que viene, o en la semana lo vamos viendo, pero ¿los ejemplos los probaron? Yo quería saber dónde puedo conseguir los ejercicios y todo eso, porque es la primera vez que me uno y la anterior vez eran como 100 participantes y no pude entrar. Y nada, quería saber más o menos en dónde puedo conseguir esto Bueno, que me estás mostrando. todo esto está en el campus virtual. ¿Tenés acceso al campus? ¿Lo probaste? No, sinceramente no. Bueno, ya te dejo en el chat. Para empezar, fíjate si podés entrar, porque si estás en el curso de estar rematriculada. Ok. Ahí tenés el link. El usuario va a ser tu DNI, sin puntos, solamente los números, y la contraseña unab.2023. En caso de que no puedas acceder, manda un mail a talleres@unab.edu.ar. Pero bueno, una vez que ingreses al campo vas a ver el aula, y ahora estaríamos en la clase 2 que tenemos los temas a trabajar, que sería control de flujos, bloques en Python, instrucciones condicionales, comando if, operadores relacionales, operadores lógicos y comparación con string. Material de lectura tenemos el módulo 2, guía de ejercicios, el foro de intercambios que ya hubo gente trabajando acá adentro, y acá les dejé un video explicativo más que nada para que entiendan los elementos que intervienen en la programación y cómo programar, pero no habla de un lenguaje en sí. Bueno, siguiendo con el material, Muchas les gracias. comentaba, no, de nada. Tenemos el módulo 2, que habla del control de flujo. Para que entiendan esto del control de flujo, más que nada en los primeros modos de programación, teníamos que los programas arrancan, siguen un camino y terminan. Siempre hace lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Acá dice, los programas informáticos están formados por instrucciones que se ejecutan en forma secuencial. La otra vez habíamos hablado de lo que era la orientación a objetos y lo que era la programación secuencial. Secuencial es cuando ves paso por paso. Arranca el programa, como habíamos hablado de la receta o del algoritmo. Hace una secuencia de pasos y termina. Acá lo que dice que es posible modificar este flujo secuencial para que tome bifurcaciones o repita ciertas instrucciones. Cuando hablamos de bifurcaciones es cuando ponemos una condición y dependiendo del resultado toma un camino o toma otro, que es lo que vamos a ver hoy. Y cuando hablamos de repetir ciertas instrucciones, es lo que vamos a ver en la clase que viene, que algo ya hablábamos en la clase pasada, que es el tema de las estructuras de repetición. Por ejemplo, el while, el do while y el ciclo for, que es cuando queremos almacenar información y nos dicen, yo qué sé, tenemos 30 alumnos y queremos saber el nombre, apellido y el DNI. Entonces le vamos pidiendo por pantalla que vaya guardando y vamos almacenando los datos o las edades. Bueno, después habla de la definición de bloques. Acá es importante entender, la clase pasada hablamos del lenguaje de Python, que decíamos que era un lenguaje que está simplificado, trata de ser lo más parecido a un pseudocódigo, con algunas definiciones en inglés en cuanto a la sintaxis, y que es muy reducido. Muchos programas o muchos lenguajes de programación utilizan llaves para abrir y cerrar los bloques. Mismo en las condiciones. Si abrimos un código if, abrimos las llaves, terminamos las llaves donde termina. Y eso sirve como para diferenciar qué bloque trabaja primero o cuándo se repite una instrucción.
vamos a ver que en Python no vamos a encontrar cómo se abren o cómo se terminan estos bloques. Directamente lo que usa Python es la indentación. La indentación es ese espaciado que se deja entre cada sintaxis. Vamos a ver que si hacemos una estructura, por ahí si hacemos una condición, vamos a ver que ya dejamos una indentación, un espaciado. Esa indentación se puede hacer de dos maneras. Una, la más sencilla, con la tecla Tab. La tecla Tab ya te corre 4 espacios hacia la derecha. Y si no, en otra forma es haciendo 4 espacios. Esto para que entienda más que nada la definición de bloques y lo vamos a ver ahora en los ejemplos. Después tenemos las instrucciones condicionales, que es lo que hablábamos recién. Son estructuras de control de flujo que nos permiten evaluar una condición y ofrecer diferentes caminos según el valor de verdad de la condición. Algo hablamos la semana pasada. Si es verdadero, que habíamos hecho la comparación del mayor y menor de edad, que justamente es un ejemplo acá. Bueno, acá hay este mismo ejemplo, dice, nos solicitan hacer un programa donde el usuario tiene que ingresar su edad y luego se debe mostrar por pantalla si el mismo es mayor de edad o menor de edad. Cuando hablamos la semana pasada, un compañero dijo, bueno, pero a mí me interesa saber la edad, cómo lo guardo, esto y el otro, y la verdad que, o el nombre, la edad, no nos repercute a nosotros para hacer el resultado. Nosotros tenemos que informar si es mayor o es menor de edad, sin importar qué edad ingresan. Dice, por lo tanto, crearemos una variable, vamos a ordenar un poquito esto, que almacene ese dato que ingresará el usuario. Luego, mediante una instrucción condicional, vamos a evaluar. De cumplir con la condición, devolverá el siguiente resultado, sos mayor de edad, caso contrario, sos menor de edad. Bueno, acá estaría el código, yo se los voy a mostrar directamente. El ejemplo 1. ¿Se llega a ver ahí la letra o logrando un poquito? Sí, logrando un poquito mejor. Vamos a Muy bien. opciones. Vamos a llevarlo a 22, así no me queda tampoco tan grande. Ahí se ve mejor. Tenemos el ejemplo 1. Acá ya retomamos algo de la semana pasada. El tema del comentario. Uso el numeral. Todo lo que está comentado está en rojo y es sobre esta línea solamente el comentario. O sea, esto que está acá es parte de un comentario. Acá tenemos la variable userAge, que sería la edad del usuario. Tranquilamente, si lo quieren cambiar, podrían poner edad. Declaramos la variable edad. Y acá preguntamos lo mismo para que no nos quede mal. Sería lo mismo. Vean esto. La variable edad lo que hace es un input, o sea, un pedido por pantalla que se ingresa una información, pero de antemano pide que sea un entero. Que este es el error que le pasó al usuario que preguntó, o al alumno que preguntó ahí en el foro, por qué no le dejaba comparar. Entonces decimos, bueno, vamos a guardar un número que va a ser entero, lo voy a guardar como número. Y pedimos por pantalla, ¿cuántos años tenés? El usuario ingresa el número, le da Enter y después va a evaluar. Evalúa, dice if. If es nuestro condicional que vamos a utilizar. El if, tal como lo vimos la semana pasada, que lo hicimos la prueba en Excel, es lo mismo. Evaluamos si una condición se cumple, devuelve un resultado. Y si queremos, en caso de que no se cumpla, podemos usar el resultado falso. Bueno, acá preguntamos, si la edad es mayor o igual a 18, y creo que noten esto, porque es un error común. Este 2 puntos, háganse un machete de costado, un apunte, algo, significa un hasta, o entonces. Sería un entonces. Si la edad es mayor o igual a 18, entonces, y recién ahí viene el resultado verdadero. Y fíjense que está identado acá. No uso la misma línea. ¿Por qué? Porque este print corresponde a este if. Y esta es la parte de los bloques que yo le decía. No abro una llave y después cerro la llave. Uso la indentación. Entonces, esto que está acá adentro pertenece a este que está acá arriba. Vean que hasta acá venimos toda la misma línea, pero acá ya tenemos una indentación. Entonces, si lo que está acá adentro es mayor a 18, entonces
imprime por pantalla, sos mayor de edad. Else, o sea, caso contrario, si es falso, otra vez 2 puntos. Entonces, y el print está a la misma altura. Vean que acá ya termina lo que sería el resultado verdadero del if, porque el else está a la misma altura del if. Y se los explico así porque después vamos a ver que se puede anidar. Yo puedo preguntar, bueno, si es hombre, entonces, y que adentro pregunte, si es mayor de edad, entonces damos descuento. ¿Por qué? Porque damos descuento si sos hombre y mayor de edad. Caso contrario, otro porcentaje o algo. Entonces se pueden anidar los if. Campos, levantaste la mano. Sí, yo tengo un problema. Cuando yo intenté hacer eso, yo ponía mayor o igual a 18 y cuando intenté Sí. hacer correr, eso no me corría directamente. Podía poner la edad, cuando ponía enter no me decía, ¿sos mayor de edad o sos menor de edad? Cuando ponía. Y no entendía el por qué. ¿Te tiraba error o No, compilaba? no me directamente no me tiraba. Tipo, ponía, ahí podía escribir la edad y cuando daba enter para que ponga, para que siga la siguiente, el siguiente paso que debería poner, si ponía más en 18 o mayor, sos mayor de edad, directamente no me lo corría, no me ponía absolutamente nada. Pero no tiraba error. Acá hay un tema. Si tira error, es un tema de compilación. Acá Sí. hay 2 errores comunes. Uno es la sintaxis en cuanto a compilación, o sea que escribamos mal algún parámetro o alguna palabra clave. Y la otra, que para mí viene por ahí, es las variables. ¿Las escribiste igual? Sí. ¿No dejaste ninguna mayúscula, una minúscula distinta, nada? ¿Por qué te digo? Porque esto se está guardando dentro de edad. Y acá comparás edad. Si vos tenés otro nombre de variable, es muy probable que no se esté comparando nada, porque lo tome como 0 y no devuelva nada por ahí, por decirte. Que esté mal algo de eso, que no compare. Si querés, compartirnos el código y lo probamos, pasarlo por el chat y lo probamos. Pero si está escrito así, no importa el nombre de la variable, y están bien los espacios, debería funcionar. Sí, ahí estoy viendo cómo pasarlo. No sé cómo pasarlo, la verdad. Fíjate de copiar el texto y pegarlo acá en el chat, va, si estás con la computadora, con Zoom. Sí, Si no, ahora. dale. Y Violeta, también levantaste la mano. Hola. Sí, te escucho. Profe, yo realmente la clase pasada o la anterior, me parece que sí, que la clase pasada había hecho un comentario con el int de entero. Sí. En el ejercicio 4, que creo que es calcular el peso total de la cantidad de ventas de muñecos, yo puse int, pero había visto que algunos compañeros habían puesto float. Y Está la bien. pregunta es, ¿cómo yo sé cómo va a ser el resultado que cargue el usuario? O sea, No ¿cómo pasa puedo por el poner? usuario. Vos pensás qué tipo de datos necesitas. Te explico por qué. ¿Cómo lo Sí. calculabas ese peso? Ahora no recuerdo, pero sí recuerdo de que tenía esa disyuntiva. Digo, ¿qué pongo? ¿Float o int? ¿Cómo Todo saberlo? depende de los datos. Porque, Te explico por claro, qué. porque la clase pasada yo le había dicho lo de que un operario trabaja, yo no sé si trabaja 8 horas o 8 horas y media. Entonces el resultado me puede dar o entero o flotante. Bueno, pero ahí depende mucho de lo que te pide o lo que te encarga la persona que te manda a hacer el programa. Vos todo esto lo tenés que hablar de antemano. Acá estamos probando igual, pero hay No, cuestiones que son no, sí, pero lógicas. sí, Imagínate que dividís valores. Vos sí, sabés que si dividís un par y un impar te va a dar resultado con coma. claro. Entonces, sabés que el resultado va a ser con coma y va a ser flotante. Lo que tiene de bueno es que esto lo vimos que en Python, si yo pongo, por ejemplo, la variable resultado, no le asigno nada, y le asigno número 1 dividido número 2, automáticamente me lo va a tomar como flotante cuando divida, porque sabe que puede pasar que el resultado sea con coma. Pero ahí depende de lo que se pide. En principio, a mí me interesa que sepan la diferencia entre un valor int y un float. En principio Claro, eso. sí, sí. Yo lo entiendo perfectamente.
Exactamente. El único problema es cómo a futuro, porque puede pasar esto. Por ejemplo, cito de vuelta el ejemplo de 8 horas y media. O sea, yo no sé si el usuario va a poner o entero o flotante. Bueno, pero eso lo limitás después. Después vamos a ver Ah, que uno puede limitar las respuestas. Hay validaciones de datos. Entonces, ahí depende mucho, como te digo, qué es lo que quiere, no el usuario en sí, sino el que te contrata para hacer el programa. Porque quizá la persona dice, no, mirá, si trabajó menos de 8 horas, le ponemos 8 horas igual. Acá trabajamos redondo. Eh, o no tiene horas extras, o no se suman. Eso depende mucho de lo que te pidan. Está bueno saber de antemano eso y si te lo piden, preguntar, bueno, ¿cómo va a ser esto? ¿Va a ser así o de esta manera? Está bueno aclararlo. Pero bueno, en principio Python tiene esto de que si dividimos dos valores enteros, seguramente el resultado sea flotante porque puede pasar, como te decía, que quede con coma. Cuando multiplicamos no, pero nos puede pasar. Y lo bueno es que después podemos cambiar el tipo de dato. Pero bueno, en este caso, vean, si la edad es mayor o igual a 18, entonces imprime esto. Caso contrario, el else, entonces que imprima esto. ¿Qué pasa con el if? Que lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos el if, que sería el sí. Si se cumple una condición, un resultado. Tenemos el elif, que lo que hace es, si no se cumple, podemos preguntar de nuevo. Y por último, que ese es opcional, podemos usarlo varias veces, el else if. Y por último tenemos el else, que solamente se usa una vez, para caso falso. O de otro modo, tiramos esto. Vamos a correr esto. Me va a pedir que lo guarde, porque lo edité. Dice, ¿cuántos años tenés? Vamos a poner 15, me debería decir menor de edad. Vamos a correrlo de nuevo. Para probarlo de nuevo. Sabía que me iba a pasar esto. Tiro acá. Ponemos 28. Nos dice que es mayor de edad. Vean que en este caso sale por pantalla, se ingresa un valor. Este valor, este 28, se guarda en edad y pregunta si edad, o sea 28 es mayor o igual a 18, entonces, ¿qué haga esto? ¿Se cumple la condición? Sí, se cumple el resultado. En el primer caso puse 15. 15 es mayor o igual a 18, no, entonces pasa el else, imprime esto. Acá es importante la parte lógica y entender, como les decía, el tema de el 2 puntos, que es un error común, mucha gente se lo olvida y después no encuentra dónde está el error de sintaxis. Mariano, levantaste la mano. Sí, perdón, tengo una pregunta re básica que pensé que se me iba a despejar haciendo los ejemplos y no entiendo nada de programación No y importa. no identifico en qué momentos sí tengo que poner print para que aparezca en pantalla y cuándo no, porque acá vos haces la pregunta de la edad y no le pones que imprima la pregunta en Sí, pantalla. sí, ¿En espera. dónde está aclarando eso? En el input. Dentro del input, el input te va a servir para que vos captures algo por pantalla. El input es para capturar. Yo te pido a vos que me ingreses un dato. Ahora, si yo pongo un input y no te pongo un mensaje, vos no sabés qué te estoy pidiendo. Por eso, dentro del input, se abre paréntesis y entre comillas, para que sea texto, fíjate que todo lo que es texto va entre comillas, te aparece el mensaje de cuántos años tenés, pero en realidad es un mensaje de entrada. Yo estoy Ok, pidiendo a vos que escribas algo. Fíjate cuando lo ok. corremos. Que el input, justamente en este caso, no me pone bajo el cursor, me lo pone sobre la misma línea. Claro. ¿Entendés? No es que yo escribí algo y me aparece el cursor abajo. Ok, Directamente es el mismo input que me dice cuántos años tenés porque yo le agregué texto. Yo puedo poner un input vacío, pero el usuario no va a saber qué agregar. Más adelante, si vemos la parte de objetos, la parte de imágenes, agregamos un botón o algo, se va a ver. Pero en este caso es programación básica, sería la parte lógica. Entonces le pido esto, que ingrese una edad, 25. Evalúa si la edad es mayor o menor de edad y después, si se cumple, sale un print de pantalla. Si no se cumple, sale otro print de pantalla. Sos mayor de edad. Ahí queda. Pero este Ahí lo input, pasé, sí. ahí lo pasé por el chat del paso, del Zoom. A ver. User age, is user age.
Print hola eres mayor de edad, print hola eres menor de edad. Vamos a probarlo, a ver. Ay, me iba a pasar esto. Bueno, a ver cómo lo pegamos. Profe, creo que encuentro el error. Decime. Porque dice print igual, porque me pasó 1000 veces a mí. Dice print igual, hola, eres mayor. Después else, print, Claro, acá ese te es el decía, error. el error está acá. Pusiste Sí. un igual. Estás comparando. Por eso, yo te decía si era un error de sintaxis o un error lógico. Acá, fíjate que lo único que tenés es esto, el print con el igual. Acá como lo pegué me quedó todo separado, pero bueno. El problema está acá, en el igual. Probalo sin el igual y avisanos, pero me parece que ese es el error. Ujú. Bueno, a veces pasa esto y uno se hace mala sangre, que estaba en 22. Hay errores que son lógicos que cuesta un montón, porque en realidad estás asignando al print eso y no hace nada. Bueno, este encuentro el primer ejemplo. Traten de probarlo, de hacerlo, debería darles bien. Y acá venimos lo que hablamos recién, el comando if, que es la condición principal, que tiene como opcional el if. Vean que acá Python habla de el if, todo junto. En otros lenguajes de programación lo van a encontrar como else if, pero acá como para resumir un poquito, lo hacía así. Y por último el else, que Profe, también es opcional. Sí, yo ahí pasé un archivo por el chat, lo hice en Python y me da un error de sintaxis inválida, pero no encuentro dónde porque lo copié tal cual como lo tenía usted copiado. ¿qué pasaste? ¿Una imagen? Sí, pasé una foto. Dame un segundo. Bueno, digamos que la imagen no lo llego a ver bien, pero esto lo corriste acá. A lo que me refiero sería la última parte. Lo anterior ya lo venía Y vos lo haciendo. estás corriendo acá. No entiendo esto, igual. Py. Fíjate de hacer el código limpio. Hacerlo en un nuevo código, esto, hacerlo en un nuevo. Porque vos tenés acá el if, el user age, que esto está corriendo. Por eso te da el error de sintaxis. Fíjate que no lo estás copiando igual, lo estás haciendo todo junto. Lo estás corriendo y haciéndolo junto. Ok, Eh, perfecto. por Lo eso el hago en tema, un archivo nuevo. claro, fíjate esto. Una cosa es el idle, cuando lo corremos, que acá me va diciendo lo que se va corriendo. Y otra cosa es hacerlo en un archivo .py. Venite al idle, hacete file, new file, copialo y después guardalo. Esto yo les comentaba también antes. Para correrlo, si yo modifico algo, edad 1, me va a pedir guardar primero. Entonces, vean de hacer bien el código, que sea solamente el código este, lo guardan y después lo corren. Bueno, a ver. Seguimos Ok, con... gracias. No, de nada. Bueno, esto les comentaba que el if, se puede usar el if y adentro el if varias veces, por si tenemos más opciones. Es una forma de anidar. Otra forma de anidar es usando el if y adentro otro if y adentro otro if. También se puede, siempre y cuando guarden esta sangría, como les decía, de orientación. Y me interesa que veamos esto, operador de relaciones o de comparación. Yo les comentaba antes que cuando uno usa el igual es para asignar un valor.
O sea, yo a la variable le asigno un valor, ya sea por el input, o le asigno yo un valor que yo quiera. Para comparar, el igual no me sirve, porque el igual lo que hace es identificar qué valor va adentro. Para comparar, usamos el doble igual. Esto significa que va a buscar la comparación de que A sea igual que B. Después teníamos el menor, mayor, mayor igual, menor igual, distinto. Y después habíamos hablado del not, que niega lo que sigue, del AND, que dice que dos condiciones tienen que cumplirse para que haya el resultado verdadero, y el OR, que también lo vimos en la clase pasada, que el OR no es o uno o el otro. Con que al menos uno se cumpla ya va a ser verdadero. Vamos al ejemplo 2. Dice, el siguiente ejemplo examina un número y determina si el número ingresado es positivo, negativo o igual a 0. Si nos fijamos acá, en el ejemplo dice número, hacemos que ingrese por pantalla un número entero, entonces ponemos int, input, ingresa su número, la persona ingresa el número y se evalúa. If, o sea, si el valor ingresado en número es mayor que 0, entonces que imprima por pantalla, el número ingresado es positivo. Usamos un elif acá. Acá preguntamos si el número, y acá quiero que esto se entienda. Si el número es menor que 0, imprime por pantalla, el número ingresado es negativo. Else, o sea, si es falso todo, caso contrario, imprime el número ingresado es 0. Es importante que entiendan que para que llegue a esto, el primero tiene que ser falso. ¿Por qué se los digo? Yo les di el ejemplo si sos mayor o menor de edad. Esto se puede hacer de dos maneras. Yo puedo preguntar si sos mayor o igual a 18, resultado verdadero, voy a decir que sos mayor de edad. Resultado falso, sos menor de edad. Pero también lo puedo preguntar al revés. Yo puedo preguntar si sos menor que 18. Si sos menor que 18, automáticamente sos menor de edad. Si es falso, si no sos menor que 18, sos 18 o más. Entonces, no hay una sola forma de resolver esto. Y no hay una sola forma de interpretarlo, el problema. Por eso, es importante que ustedes cuando lean esto digan, bueno, si el número es mayor a 0, entonces que imprima el número es positivo. Si esto no se cumple, si no se cumple esto, recién ahí pasa acá. Se los explico porque muchas veces cuando hacen comparaciones de valores, no se dan cuenta que si yo pongo varias condiciones, es importante que se pueda llegar a cumplir esas condiciones. Les voy a dar un ejemplo ahora después de ver esto. Entonces, si no se cumple el primero, pregunta, listo. Si no se cumple, no es mayor que 0. Entonces, pregunto si es menor. ¿Es menor que 0? Si es menor que 0, va a ser negativo. Ahora, si no se cumple este, que no sos mayor que 0, y no se cumple este, que no sos menor que 0, automáticamente sos 0. Entonces, caso contrario, no pregunta, directamente imprime. Vamos a este ejemplo. Yo le digo a ustedes, hablamos de mayor y menor de edad. Ingresamos una tercera edad. Vamos a decir que si sos mayor de 65 años, sos de tercera edad. ¿Cómo evaluarían ustedes esto? ¿No sería más fácil usar un case? Sí, pero vamos a ver después que Python no lo tiene. No existe el case en Python. Existen otros lenguajes de programación. Para la clase que viene ya tengo armado, hay un tutorial que explica esto del case y cómo se puede llegar a reemplazar. Pero justamente Python lo saco porque no tiene mucho sentido. Igual son 3 condiciones, no hace falta un case acá. Piensen ustedes de forma lógica, ¿cómo puedo preguntar yo si yo digo, sos menor de edad, menor que 18, sos mayor de edad, mayor o igual a 18, pero sos tercera edad si tenés más de 65 años, 65 más. ¿Cómo harían ustedes para preguntar que se cumplan todas las condiciones? Y agregaría un elif más. Bueno, ¿y cómo empezarías preguntando? A ver. Si sos mayor de 65, ¿había puesto el ejemplo? Mayor o igual a 65, mayor de edad, perfecto. Claro. Tercera edad, no sé qué había dicho. Sí, tercera edad, sí.
pondría eso. Después, Y después... ¿Qué y después es podemos ser. con el ejemplo de los 18 años, es? Si claro, sos mayor de con el ejemplo de 18. 18 años, pero sumamos una variable más que sería que si sos mayor o igual a 65, sos tercera edad. Y va por la rama del verdadero, si es mayor o igual que 18, si se cumple, ahí le pones otra comparación. Bueno, ahí entonces Te entendimos que tenemos... analizás si la edad si es mayor, ya te digo que es mayor de 18, ahí le preguntás si la edad es mayor o igual a 65. Si te O sea, da abrí la verdadero, rama. le pones el mensaje, es mayor de edad y pertenece a la tercera edad, no sé. Bueno, piensen esto, ese es un resultado. Preguntar si sos mayor que 18, preguntar de nuevo si sos mayor que 65, pero estaríamos preguntando 2 veces. Sería más Ujú. código. Entonces, acá lo importante, como yo le decía antes, es que se puedan cumplir todas las condiciones, que sea factible. El error común de mucha gente que te dice, bueno, si sos mayor que 18, mayor de edad. Si sos mayor que 65, tercera edad. Y si no, si sos menor que 18, menor de edad. Pero ¿qué pasa? Si yo pregunto primero por el mayor de edad, si yo pregunto mayor a 18, ya me va a englobar. Porque vos podés ser mayor de 18, podés tener 20, 40, 50, 70, 100, y me va a imprimir sos mayor de edad. No me va a imprimir tercera edad. Entonces, lo importante acá es ver que se puedan cumplir todas. Si lo vamos a hacer solamente usando el if, else if y else, nos conviene preguntar de cierta forma que se pueda cumplir, o yendo de menor a mayor o de mayor a menor. Una cosa sería preguntar, ¿sos mayor de 65, mayor o igual a 65? Si lo sos, entonces que imprima tercera edad. Caso contrario, que no se cumpla, vamos un poquito para atrás. Ya sé que no sos mayor de 65. ¿Sos mayor o igual a 18? Si se cumple, mayor de edad. Y caso contrario, si no sos mayor de 65, ni siquiera sos mayor o igual a 18, automáticamente sos menor. ¿Qué pasó acá? No me hizo falta preguntar por los 3. Cuando tenemos un sí que es anidado, que tenemos más de una respuesta, esto le digo que también se lo noten como un machete. Cuando yo tengo varios posibles resultados, el if por sí solo me da 2 posibles resultados, verdadero o falso. El if y el else. Si yo tengo más posibles resultados, o sea, si voy a usar el if o voy a anidar, la lógica es esta. A tantos resultados se le resta 1. Por ejemplo, en este caso teníamos 3 posibles resultados, seas mayor de edad, tercera edad o menor de edad, le resto 1. Con 2 veces que pregunte ya me alcanza. Para el tercer uso el falso. Entonces es muy importante en qué orden voy a preguntar. Si yo pregunto primero si sos mayor a 18, ya englobo el 65 y nunca me va a devolver tercera edad. Entonces vean de esto que esto es una cuestión lógica que va más allá de la sintaxis de programación. Acá sí este ejemplo. Pero, si sos... Sí. perdón, pero si me dice que es mayor de 18, yo también igual puedo preguntar si es mayor de 65 y a partir de ahí dar la respuesta. O Pero sea, le pedís... sigue estando anidado. Pero estás haciendo 2 veces el if. Estás haciendo un if dentro de otro para después sacar un resultado afuera. Y estás haciendo 2 preguntas que después te alcanza con una. Estás anidando ahí. Estás poniendo un if Claro. dentro de otro. Y lo que estás haciendo es resolver primero ese if y estás preguntando 2 veces. Se puede hacer sí, pero es menos claro eso lo que yo decía antes. A medida que vos tengas más opciones, si vos empezás a anidar de esa manera, se te va a encontrar, porque ¿qué pasa si yo te digo después una opción más? Si sos menor de 15 años, te doy más descuento. Vas a hacer un if dentro de un if y otro if dentro de otro if. ¿Se entiende? Entonces, a veces, esto es lo que decía el compañero recién con el case, a veces es más fácil identificar ya cuando tenés y hacerlo ordenado. Más allá también para cuando compartimos la sintaxis o nuestro pseudocódigo con otra persona. No está mal del resultado, el resultado te va a dar, no está mal de la lógica. El tema es que a medida que vayas trabajando, si trabajas de esa manera, haces un montón de bifurcaciones de más que se pueden ahorrar. Profe, Sí. y podemos
en ese caso poner operadores lógicos, por ejemplo, sos mayor de edad, tenés más de 18, sos mayor de edad, y si sos mayor de 65 años, sos de la tercera edad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, más o menos. Te explico por qué. Cuando vos usás un operador así, un AND o un OR, da un solo resultado, no te da dos. Ah, Si yo te digo, si sos mayor de 18 o mayor de 65, da un solo resultado después. Con que alguno de los dos se cumpla, devuelve uno solo. No te devuelve el que vos querés. Por eso decía, a medida que vayan practicando, vayan probando de las dos maneras. Hagan un if dentro de otro o háganlo con el if y el else. Pero bueno, esto más que nada para que entiendan cómo vamos haciendo la bifurcación y cómo usamos el if para evaluar, que sería el sí que usamos en Excel. El tercer ejemplo dice, determinar si un alumno aprueba o reprueba un curso sabiendo que aprobará si su promedio de 3 calificaciones es mayor o igual a 7. De lo contrario, será reprobado. Para resolver este problema necesitamos conocer las 3 notas de estudiante, calcular mediante una fórmula el promedio y luego comparar este último valor con el número 7. Si lo supera, o es lo mismo, mostraremos un mensaje indicando que el curso fue aprobado. De lo contrario, mostraremos otro mensaje indicando que fue desaprobado. Y acá, como yo le comentaba también antes, el tema de los comentarios, como para que se vaya entendiendo un poquito. Ejercicio 3, ingresamos las 3 notas, hacemos los 3 inputs, nota 1, nota 2, nota 3, va a aparecer ingresa la primera nota, lo convierte todo en entero. Calculamos el promedio, o sea, lo que hacemos es, creamos una variable promedio que le asignamos la suma de las 3 notas, y este resultado dividido 3. Vean que en este caso usamos los paréntesis, porque queremos sumar todo, y después dividir por la cantidad de notas. Tengan en cuenta acá que esto es como matemáticas, la parte de fórmulas. Si yo no uso el paréntesis, va a ser nota 3 dividido 3, y me va a sumar la nota 1 y la nota 2. Una vez que tenemos ya calculado el promedio, determinamos si aprobó o no aprobó, y devolvemos por pantalla. Consultamos si el promedio es mayor o igual a 7, el curso fue aprobado. Caso contrario, el curso fue desaprobado. ¿Se va entendiendo esta lógica un poquito de primero ir haciendo esta parte, utilizar los comentarios como para hacer un poco más modular el tema de la sintaxis? Que vayamos dividiendo, como vimos en la primera clase, el problema. Primero ponemos las variables que se ingresan o qué valores queremos ingresar. Después calculamos, procesamos esta información, que es lo que veíamos en la clase 1, de cómo cambiamos el ambiente, que este sería en realidad cómo resolvemos el resultado. Vamos a promediar las 3 notas y las devolvemos. Y después, ¿cómo devolvemos por pantalla? Vamos a preguntar si el promedio es mayor o igual a 7, que devuelva el curso fue aprobado. Y si no, el curso fue reprobado. Esto, si lo hacen, debería funcionar. Y acá tenemos la parte de operadores lógicos, como decía la compañera, el AND, el OR y el NOT. Y lo que yo les comentaba antes, el AND lo que hace es incluir. Entonces, si yo digo que si se cumple esto y se cumple esto, entonces está el resultado. El AND, al incluir, te dice que para que sea verdadero el resultado, sí o sí se tienen que cumplir todas las condiciones. El OR, o sea, el O no es o este o el otro, es al menos uno. Al menos uno se cumple, devuelve el resultado verdadero. Y el NOT lo que hace es negar. Y lo comentamos la semana pasada. No se utiliza mucho, pero se puede utilizar cuando queremos no incluir algunos valores. Es más fácil, si tenemos 50 valores y tenemos que dejar 3 afuera, es más fácil decir que no incluya estos 3 valores y no incluir los otros 57. Bueno, acá está lo del operador OR, lo del operador NOT, y acá tenemos este mismo ejemplo que dice, si complejizamos el ejemplo anterior, añadiendo la condición de haber faltado como máximo 3 veces para aprobar, así podría plantearse la solución. Entonces, en este caso diríamos que además de las 3 notas que tiene que tener promedio 7 o más,
tenemos que ver que el alumno no haya faltado más de 3 veces. La primera parte sería similar. Ingresamos nota 1, nota 2, nota 3. Ingresamos también las faltas. Ingrese la cantidad de faltas. Calculamos el promedio, tal cual como estaba antes. Y ahora cuando vamos a mostrar por pantalla, preguntamos si el promedio es mayor o igual a 7 y las faltas es menor o igual a 3, o sea, este I dice que sí o sí se cumplen las dos condiciones para que sea verdadero. Entonces, el curso fue aprobado. Vamos a un ejemplo. Ingresan las 3 notas, el promedio da 8. Pero las faltas es igual a 4. Viene acá. Promedio 8. ¿Es mayor o igual a 7? Sí. Y faltas 4. ¿Es menor o igual que 3? No. Como no se cumple una de las dos condiciones, el AND no se cumple. Por ende, es falso. Esto es falso. Y pasaríamos al else. Imprime, el curso fue desaprobado. Si fuese un OR acá, y se da el promedio, va a estar aprobado. Y en este caso el OR encima es más peligroso porque si no se cumple el promedio, pero se cumple la cantidad de faltas, también va a estar aprobado. ¿Queda claro esto? El AND y el OR, ¿cómo trabaja? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, por último, ahora después repasamos un poquito estos ejercicios. Acá les dejé también operadores con strings. Los operadores con strings es cómo podemos jugar con estas cadenas de caracteres. Esto es algo que también lo van a ver en base de datos, en SQL, cuando queremos recuperar información, o también lo podemos ver para aquellos que trabajan con Excel. No sé si alguno de acá de ustedes maneja Excel o algo, vieron que podemos recuperar partes de cadena de caracteres. Bueno, tenemos la operación lower. Lo que hace lower es convertir el texto en minúscula. Acá decía hola mundo con la H en mayúscula, convierte todo en minúscula. ¿Qué es lo que en Excel tenemos como minusc, que convierte en minúscula? Upper sería pasar a mayúscula, convierte el texto en mayúscula. Title lo que hace es, como si fuera en Excel nombre propio, que hace que cada palabra empiece con mayúscula y el resto en minúscula. Find, de buscar, lo que hace es devolver, dice, indica la posición en la que se encuentra una secuencia de caracteres. Entonces, aparece en la secuencia 2. Cuando queremos buscar la, te dice que hay, aparece la cadena en la sección 2. Y el count lo que devuelve es la cantidad de veces que se encuentra una cadena de caracteres o un carácter, en este caso la O, dentro de una cadena de texto. Estas son algunas funciones que se pueden llegar a usar. No lo vamos a ver en los ejercicios que vamos a tratar, pero ustedes pueden ir probando. También tenemos el replace. Reemplaza, por ejemplo, la O por la E y te queda en vez de hola mundo, te queda el munde. El split separa una cadena de caracteres por medio de un separador indicado por parámetro. Por ejemplo, acá si quiero agregar un espacio, lo separa. Y después, bueno, teníamos la práctica 2, que me interesa que por lo menos pensemos los ejercicios. Yo sé que algunos de ustedes ya lo hicieron esto. Pide escribir un programa que solicite el nombre del usuario, luego su edad. Se deben almacenar ambos datos en variables. Si es el nombre, ponemos solamente un input. Recuerden que el input por defecto guarda cadena de caracteres. En las versiones anteriores de Python, en la 2.6 y eso, cuando ingresamos un input, te tomaba lo que vos ingresabas y después te dejaba usarlo como número o no. En principio lo guardaba como carácter, como cadena de caracteres, como un string, y después te dejaba evaluarlo. Ahora, si ingresamos algún valor numérico, sea con coma, ponemos un float. Si es un entero, ponemos un int, y después el input. Y si es cadena de caracteres, solamente el input. Entonces tenemos dos variables. Vamos a pedir el nombre con un input y la edad con un int input. Y luego que muestre por pantalla la cadena hola, nombre, ustedes mayor o menor de edad.
Entonces acá tenemos que ver que el print se va a concatenar entre la primera salida, que ponemos hola, tu nombre es, dos puntos, coma, la variable nombre, concatenado con el segundo que diga usted es mayor o menor de edad. El segundo dice, escribir un programa que pregunte al usuario por el número de horas trabajadas, que es el que decía la compañera, y el valor por hora. Después debe mostrar por pantalla el sueldo que le corresponde. Tómenlo como quieran. Si lo quieren agregar con coma, agréguenlo con coma. O sea, ingresen un float input. Y si no, úsenlo directamente con entero para probar. Esto es más que nada para práctica. Pero recuerden acá que ustedes van a tomar dos valores y que después las horas trabajadas se va a multiplicar por el valor por hora. O sea, van a tener que hacer un resultado. Y después mostrar por pantalla ese sueldo. Entonces podemos decir que sueldo se le asigna, o sea, sueldo igual, se le asigna a la variable donde guarden horas, multiplicado por la variable donde guarden el valor hora o precio hora, como quieran. Pero vayan pensando por lo menos la parte lógica. Profe, yo ese ejercicio lo hice Sí, y la multiplicación la hice directamente dentro del print. Puse sueldo, cerré comillas, coma, valor, guión bajo hora por horas de trabajo. No sé. muy bien. Y no usé float, usé int también. Sí, Float, entero. No Sí, está sí. mal. Igual me gustaría que si pueden, vayan haciendo esto. Yo sé que les agregué una variable más, pero vayan haciendo esto del resultado más que nada para que practiquen esto de ir haciendo más modular el código. Bueno, primero ingreso las variables, después resuelvo el problema, por último muestro por pantalla. Porque a medida que vayamos agregando más cosas, se va a empezar a complejizar y quizás esto de saber ustedes cómo diferenciar ingreso a las variables, proceso de la información, devuelvo la información, después ir sirviendo como para acostumbrarse a trabajar un poco más modular. Pero no está mal. Vos lo podés multiplicar porque son dos variables numéricas y las devuelves por ahí. No está mal eso. Ok. El tercero dice, escribir un programa que pregunte al usuario una cantidad a invertir, el interés anual y el número de años. Y muestre por pantalla el capital obtenido en la inversión. Bueno, acá dice el interés anual. El interés anual va a ser un porcentaje. Vamos a pensar, no sé, un programa que ingrese una cantidad que sean 10.000, ¿no? El interés anual le vamos a poner, no sé, 70% anual. Y el número de años podemos poner un año como para probar. ¿Cómo hacen el cálculo? ¿Cómo lo piensan? Porque esto es lógica directamente. Y al porcentaje lo pasás a coeficiente. Sería, no sé, si es el 70 dividido 100, te lo vas a expresar como 0,7. Si es un año, te va a hacer el monto por 0,7 y eso es lo... No voy a hacer el programa, pero voy a escribir esto. ¿Qué teníamos nosotros para evaluar acá? A ver. Decíamos que teníamos... Vamos a minimizar esto. Una cantidad a invertir. Bueno. Tenemos, vamos a poner el dato, no sé, vamos a poner dinero invertido. Después tenemos el interés anual. Y después tenemos por pantalla el capital obtenido. Perdón, años. Interés. Años, escríbanlos sin la ñ por las dudas. Recuerden que algunos lenguajes pueden tirar error para hacer. Y el interés lo tenemos. Y por último tenemos lo que sería el capital obtenido en la inversión. Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, 4 variables. El primero, el dinero,
Para invertir lo vamos a poner con un input. Esto va a ir con un input. Podemos poner un float si queremos que tenga puntos. Y un input. Esto como para saberlo. El interés anual lo ponemos nosotros. Si yo digo 70%, como dijo el compañero, 70%, esto quiero que lo entiendan. El porcentaje significa dividido 100. Lo que hace el compañero para que sea más fácil, hace 0,7 o 0,70, es lo mismo. Entonces también es flotante. Los años, le podemos agregar lo que queremos. Y el capital sería la cuenta. ¿Cómo sería nuestra cuenta en este caso? Nuestra cuenta se le asignaría al dinero invertido. Perdón, pero Sí. para que te quede bien con lo que habitualmente pasa en un banco, sería el dinero invertido, en realidad por lo que invertís es un capital. Después el interés sería la tasa que está pactando. El Sí, tiempo son los serían los nombres. años. Son los Claro, nombres, son claro, las no, variables. pero el resultado del capital por la tasa te da el interés que ganaste. Pero acá lo que pedí el resultado que muestre por pantalla, el capital obtenido en la inversión. Eso si quieren mostrar solamente el interés o mostrar todo. Acá como que Por ustedes eso. invierten Pero hay 10.000. que sumar el capital más el interés, porque Claro, el capital es tu inversión inicial. claro, claro, Dejás un claro. tiempo, eso te da. Pactaste una tasa, te da un interés. Cuando retirás todo, ya tu capital es capital más interés. Más el interés, por eso le digo. Exacto. Si lo quieren hacer de las dos maneras, háganlo. Pero yo para que no se mareen, acá justo este ejercicio pedía el capital obtenido de la inversión. O sea, es recuperar lo tuyo más el interés. Lo que me interesa a mí más que nada acá en este ejercicio es cómo ustedes lo van a resolver. Porque hay dos formas de resolverlo. Vamos a quitar los años para que no se mareen, porque los años se multiplica solamente. Todo eso multiplicado por tanto. Vamos a poner el capital directamente, si querés capital invertido o dinero invertido. Vamos a poner capital invertido. No, ¿sabes por qué te digo? En la nomenclatura de la fórmula de interés simple, es capital por razón por tiempo. Está bien, pero esto no estamos haciendo una multiplicación. Esto puede tener un montón de Ya ejemplos. sé, pero te digo que sí. A lo que voy es esto, que me interesa que ustedes vean. Si yo tengo mi capital y le voy a sumar mi capital más 0,7, una forma es hacerlo así. Esto más capital invertido por 0,7. ¿Por qué? Porque en el que estaría sumando el capital que invertí más el porcentaje que me dejó de interés. El porcentaje que me deja de interés a mí es el capital por ese porcentaje, multiplicado después por los años. Entonces, quiero que vean que esto es igual a hacerlo de esta manera. Me interesa lo lógico, no me interesa la definición de cómo son las fórmulas de los bancos, pero me interesa que ustedes vean que esto mismo se puede hacer de esta manera. Que acá estaría multiplicando por el 100% que tenía más el 0,7. Por eso es 1,7. De las dos formas va a dar lo mismo. Después vamos a ver que si quiero lo puedo hacer dentro de la misma variable también. Porque yo podría hacer que el capital, que ya tengo, capital invertido, si no quiero usar otra variable, se le asigne el capital más esa parte. Y vamos a ver en la clase que viene, no quiero que lo vean ahora, que existe el más igual. Que el más igual, lo que significa en programación, es, en vez de hacer, vamos a poner, no sé, 50. Esto es lo mismo que hacer me interesa que vean esto. Cuando hablamos de porcentajes, les conviene pasar, como dijo el compañero, a 0, o a 1, si vamos a sumarlo dos veces, vamos a sumar el total
más el total por el porcentaje, que te va a decir cuánto es ese porcentaje en plata. También se puede hacer el total multiplicado por 1,7. Y quiero que vean, empiecen a ver esto, que hay una forma de resumir la sintaxis, que es cuando yo voy a copiar mi variable y la voy a calcular adentro de la misma variable. En este caso, en vez de hacer capital más 50, puedo hacer capital más igual 50, que lo que está haciendo en realidad es esto. Es una forma de resumir. Se lo muestro ahora. Vayan probándolo esto. No les pido que lo hagan de esta manera. El que ya sabe un poquito más lo puede hacer, pero yo quiero que no se mareen. Pero si lo llegan a ver, me van a decir, che, yo no entiendo por qué él lo hizo de esta manera. Es porque este más igual lo que hace es sumar ya al mismo valor más lo que sigue después. También está el menos igual. Y si vamos a comparar, que sean iguales, recuerden que para comparar, por ejemplo, variable, no sé, num1, queremos comparar con num2, se usa el doble igual y acá estaría comparando. Pero eso es un operador relacional. Cuando comparamos dentro de un if, si número 1 es igual a número 2, entonces tal cosa. Entre variables no vamos a estar comparando así, porque no tiene sentido, no vamos a trabajar nada. Pero bueno, acá también tienen cómo hacer el 3. Vamos al 4. Dice, una juguetería tiene muchos éxitos en 2 productos: payasos y muñecas. Suele hacer venta por correo y la empresa de logística les cobra por peso de cada paquete. Así que deben calcular el peso de los payasos y muñecas que saldrán en cada paquete o demanda. Cada payaso pesa 112 gramos, cada muñeca 75. Escribir un programa que lea el número de payasos y muñecas vendidos en el último periodo y calcule el peso total del paquete que será enviado. Acá lo que importa es ingresar. Tenemos ya de antemano el peso del payaso y el peso de la muñeca. Entonces podemos declarar la variable y ya asignarle el valor sin hacer un input. Vamos a decir que peso payaso o peso P es tanto, peso M es tanto. Después podemos, si queremos ingresar por pantalla el pedido, ingrese cuántas muñecas quiere encargar, ingrese cuántos payasos quiere encargar. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a multiplicar la cantidad pedida de payasos por el peso de payasos y lo vamos a sumar a la cantidad pedida de muñecas por el peso de muñecas. Y ese valor lo vamos a evaluar si supera o no supera. Acá dice, suele hacer una venta por correo y empresa. No, no lo vamos a evaluar, vamos a decir por pantalla cuánto pesa el paquete directamente para que nos cobren por el precio del peso. ¿Se entiende más o menos lo que tiene que ser en este ejercicio? Sí, sí. ¿Quieren que se animan a Sí. hacer alguno y lo voy escribiendo? ¿O se animan a escribirlo y pasarlo? Profe, yo pasé el del ejercicio 3 Eh, en el chat. A ver, vamos a buscarlo. Yo lo paso. Si se animan, yo lo que quiero es que los que tienen dudas que lo prueben, traten de hacerlo. No quiero que copien y peguen. Si después no lo pueden hacer, lo hacen. Si Voy a quieren ver si puedo también, pasar. sí, lo pueden Perdón. compartir en el foro. En el foro lo pueden compartir también. Es más, si quieren en el foro pueden subir directamente el archivo comprimido y usen el .py, así ya lo ven directamente. Pero bueno, acá la compañera fue asignando esto. Vamos a hacerlo por parte esto. Control C. Tengo miedo de que me pegue todo junto. Sí, sabía. Vamos copiando y pegando por... Bueno, tenemos el capital. ¿Cuánto desea invertir? Vean que acá la compañía lo suma como entero.
Si lo quieren hacer con punto de flotante, lo ponen como flotante. El interés ya lo asigna. Acá, como asigna el interés, si querés, este interés hasta lo puedes mostrar por pantalla. Print, recuerde que el interés es tanto, o pedirlo también que ingrese el interés. En realidad, la persona que va a invertir no debería ingresar cuánto es el interés, pero Claro, sí. podría decir cuánto desea invertir, o ya de antemano ponemos un print de pantalla. Podemos poner un print que diga bienvenido a nuestro sistema, abajo otro print que diga el interés anual, la tasa de interés anual hoy es de 0,24, como pusiste, o 24%, o 75% anual, y ya tiene de antemano el usuario sabiendo cuánto es el interés, por si lo quiere calcular a la par. Sí. Después tenemos los años. Ahí sí, Profe, ¿y eso cómo lo vamos poniendo el print? Para tener un orden. Por ejemplo, lo que usted sí. acá tienen libertad ustedes, pero si se fijan Ah, si se fijan en los ejercicios, lo pueden hacer tranquilamente. Vean que el print es imprimir por pantalla. Entonces, esto que está acá, ustedes pueden hacer directamente el print por pantalla y decir, vamos arriba, abajo de ejercicio 3, ponemos un print. Bienvenidos al sistema de inversión. Para que no quede todo junto, lo copio, lo ponemos abajo. El interés, ponemos los acentos, anual es de 75%, por decir algo, ¿no? Acá lo puso en 24%. Y después ponemos un input, cuánto desea invertir. Al interés ya le asignamos. Esto lo podemos. Yo diría que esto, cuando ustedes ya saben los valores que le van a asignar, ¿no? Hacemos acá variables. Ya sabemos que a interés le asignamos 24. Después, no sé, vamos a poner acá. Solicitamos información. Entonces le mostramos este print, abajo el otro print y abajo el input. Indique la cantidad de años. Eso pusiste, a ver, sí, 3 años. No cantidad recuerdo. de años a invertir. Esto lo pueden probar si quieren con años, con meses, es lo mismo. Profe, entonces recomienda hacer así, poner, por ejemplo, las variables, ubicarlas todas juntas para que no se haga un... Les voy a algo. Los viejos lenguajes de programación, primero declarábamos las variables. En C se declaraban las variables. El tipo y si ingresábamos un dato. En Visual también declaramos las variables al principio. Acá no es necesario. Pero esto yo les comentaba a ustedes. Si recién empiezan, yo les diría que vayan haciéndolo como para que ustedes vayan tomando en cuenta de que ese valor es el que se va a usar después. ¿Y por qué? Porque si yo hago esto, un pseudocódigo, y se lo paso a otro programador, el programador va a empezar a ver que se ejecuta el programa y que en un momento aparece una variable que guarda algo. Y le cuesta más seguir todo el hilo que de antemano saber, mirá, ya justamente este programa guarda un interés, que es anual. Acá me puso, el interés va a ser de tanto, ya lo tiene tipificado. Da claridad. No es que sea necesario que yo le comenté, justo estaba esto en el apunte 1, que un problema que tiene Python es que es tan fácil de aprender que la gente quizás viendo un video se pone a programar y pierde esta estructura lógica que es la de ir modularizando un poco los temas para que sea más legible para el otro compañero. Entonces, está bueno aclararlo porque muchas veces no estamos haciendo un pseudocódigo nosotros antes o un diagrama de flujo como para ver cómo se va moviendo el ejercicio en sí. Entonces, está bueno decir, bueno, ya el interés es de 24, es fijo. También podemos ingresar que el usuario ponga el interés, pero no tiene sentido. Entonces decimos que la variable de interés, acá
hasta le puedes comentar si querés. Es el interés que se calculará, esto se puede poner. Después indique la cantidad de años a invertir, sale por pantalla esto, te guarda los años. Después hiciste el capital obtenido. Bueno, vamos a poner capital obtenido o resultados si queremos. Y acá lo mismo, si queremos diferenciar un poquito, es lo que se ingresa. Y acá decimos, calculamos resultado o capital total va a ser igual a, y acá lo que hiciste fue capital por interés, intereses puse, interés, capital por interés, y a esto todo lo multiplicaste por, a ver cómo hiciste eso. Lo dividí y después lo multipliqué. Ah, porque lo hiciste ya por 24. Acá le podías poner 0,24 directamente y te olvidabas de dividirlo por 100. Ah, ok. Que fue lo que hizo el compañero. Por eso te decía, cuando hablamos, esto se puede hacer Claro, cuando tranquilamente. empezó a hacer eso no entendía. Claro, usó. Y Sí. por último, todo esto, lo que teníamos multiplicado por años. O sea, el resultado que tenemos lo multiplicamos por años. ¿Qué pasa acá? Me va a dar multiplicado ya de por sí. Si yo lo multiplico esto directamente acá el capital, me está multiplicando todo el capital. Y cuando devuelva es solamente el interés, como decía el compañero. Me va a devolver esto multiplicado por años. Vamos a poner año acá. Bueno, hasta que íbamos bien por años. Y por último, devolvemos o mostramos por pantalla. Visual Studio te deja poner ñes. Sí, yo se los digo porque depende mucho de la sintaxis y el lenguaje. La idea es que se vayan acostumbrando a no usarlo. Ok. Volvemos a lo mismo. Esta es una introducción a la programación, vemos Python, pero si después alguno usa otro lenguaje o algo, me dice, che, mira, acá metí un error, vayan acostumbrándose a esto, al tema de sintaxis y esto. Entonces acá lo que mostraríamos sería otro print de pantalla. Y en este caso lo que dejaste es, usted ha obtenido, bueno, vamos a dejarlo todo junto. Por el capital obtenido. Y acá en vez de capital obtenido habíamos puesto resultado. En este caso, vamos a guardarlo como, vamos a guardarlo ejercicio 3 clase. ¿Me tomó o no me tomó? Y vamos a correrlo. Ven que ya les aparece bienvenidos al sistema de inversión, el interés anual del 24%, ¿cuánto desea invertir? Vamos a poner 1000, 10.000. La cantidad de años le ponemos 3. Y acá me dice que mi ganancia es 7.200. Acá en realidad es la ganancia total, que es como decía el compañero. Si ustedes quieren poner el interés más el capital, lo que se puede hacer acá es decir, bueno, acá que estamos calculando el capital con el interés por años, y lo que podemos poner acá tranquilamente es capital más lo que calculamos. Si esto lo corremos, usted acá obtendrá un capital total de, vamos a correrlo, lo guardamos.
ponemos lo mismo, invertir 10.000 a 2 años, me devuelve mi capital más el interés. Quiero que practiquen, más que nada la parte de estructura lógica y los resultados. Háganlo como quieran. Si quieren calcular solamente el capital con interés lo hacen. Si quieren calcular solamente el interés, también es válido. En esta etapa estamos más que nada probando el tema del if, el print, el input, cómo calculamos los valores, cómo almacenamos las variables, cómo sacamos los datos. No se mareen mucho. Si tienen alguna duda, resuelvan como ustedes puedan o pregunten en el foro. Ya que estamos, si quieren, podemos file open. A ver cómo lo tenía yo guardado esto. Vamos al ejercicio 3. Creo que esto también lo habían hecho. Este fue alguien que hizo este ejercicio también. Fíjense que acá en este caso sí ingresa el capital anual. Que está mal en realidad. Un sistema no te tiene que decir cuánto capital quieres tener. Pero bueno, acá se pedía con el input, el capital, cantidad más cantidad por el interés, por años, y luego el capital. Pero me interesa esto, que vayan separando lo que es el ingreso de datos, cómo calculamos y cómo mostramos por pantalla. ¿Por qué se los digo? Porque estos ejercicios son todos de un if o un calcular algo así, no mucho más que esto. La clase que viene vamos a empezar con los ciclos. Y ahí sí es importante separar cómo ingreso la información, cómo trabajo el ciclo, la estructura de repetición y cómo saco los valores. Y vamos a retomar con un tema que vimos en la clase pasada, que era acumuladores y contadores. Porque si lo pensamos bien, ¿de qué me sirve a mí un acumulador o un contador? ¿Cuándo lo puedo usar? Si yo le digo a ustedes, no sé, la cantidad de ventas en el día. No le pido el importe, la cantidad de ventas. Va a ser un acumulador. Va a ser cantidad, va a ser igual a cantidad más 1. Y voy a ir acumulando esa cantidad. Si yo lo pongo en un if, no tiene sentido, porque lo va a hacer una sola vez y después sale. Pero cuando usamos los ciclos, las estructuras de repetición, vamos a preguntar, ¿ingresa un cliente? Sí, entonces cliente va a ser, o cantidad va a ser igual a cantidad más 1. ¿Ingresa otro cliente? Sí, y así voy a ir repitiendo. Cuando salimos del ciclo y llamamos esa variable, ya vamos a ver la cantidad total que tiene. Y ahí lo vamos a mostrar por pantalla. Bueno, yo este material, la clase 3, se los voy a estar subiendo entre mañana y más tardar el viernes, para que tengan tiempo para leerlo. Quiero que despejen todas estas dudas que tuvieron de acá de este módulo y del anterior, porque si no les va a costar un montón. Nos quedan 2 clases. La clase que viene vamos a ver todos los ciclos. Les voy a compartir el material del case, como les comentaba, que justamente Python no tiene el case, que el case es una estructura que te permite, si queremos, decir, de este valor, tal resultado, de este tal resultado, y si no, tal otro. Y es más fácil que hacer un if anidado. Pero vamos a trabajar más que nada con, les decía, con los ciclos. Si entienden la parte de ciclos y lo pueden practicar con los ejercicios, van a tener más ejercicios la clase que viene. Para mí, ya está hecho el curso, que es lo que ustedes necesitan como para recién iniciar. Más allá de eso, en la última clase, repasamos todas esas dudas y vemos la parte de funciones, aunque sea por arriba para que vayan entendiendo, diccionario de datos y listas y tuplas. Mariano, levantaste la mano. Perdón. Sí, perdón, ahí te acabo de pasar el ejercicio. Soy un papelón, pero no importa. Acabo de pasar el ejercicio de la clase 2. Me quedé siempre Sí. clavado en el primero. No sé, claramente no estoy entendiendo la lógica de cómo desarrollarlo. El Pues, primer ejercicio, sí, vamos a verlo. porque No te preocupes, Mariano. Acá la idea es que entendamos esto y todas las preguntas que tengas, hacelas o escribas en el foro. No te preocupes. pues yo lo que intenté hacer fue que me ingresen el nombre, la edad, y después averiguando con esa edad el if, si la edad era mayor de 18, que imprimiera que era mayor de edad, si el if
era menor de 18, que era menor de edad, y que después quisiera como un print de hola, el nombre, ustedes y el print que correspondiera, pero no sé cómo identificar qué print corresponde según la edad que tiene. Bueno, vamos por partes. Primero, sí. Chao, Primero, todo el curso. no. Se los dije antes. No busquen correr antes de caminar. Vamos a tratar de separar y empezar con lo básico. ¿Qué podemos resolver? Y después vamos a lo más lindo o lo más estético o lo que pensamos que sería mejor. Primero resolvamos los problemas. ¿Qué nos pedía a nosotros? Ingresar un nombre e ingresar una edad. El nombre es una cadena de caracteres, va a ser texto. Por ende, hacemos solamente un input. Usuario, ingresa su nombre. Yo le puse la variable usuario. Se van a poner como ustedes quieren. Ok. Después le pido la edad. Ahí sí va a ser un entero, porque la edad no tiene coma. Acá ya se lo discuto a muerte a cualquiera. El que quiera poner un float en la edad va a tener Yo problemas puse porque no tiene coma. int. Qué salado. Y acá ponemos edad, int, input, ingrese su edad. Ingresamos los datos. Nombre de usuario y la edad. Determinamos si es mayor o menor de edad. Si la edad es mayor a 18, print, hola, coma, la variable del nombre, usuario, coma, y otra vez, entre comillas para ese texto, usted es mayor de edad. Caso contrario, si es falso, entonces, este 2 puntos, acuérdense, que significa entonces. Entonces, imprimimos, hola, usuario referido al nombre que se almacenó acá, usted es menor de edad. No es más que esto. Los demás lo hicieron así, lo que lo estuvieron trabajando, o similar. Abren el micrófono. Me la Yo lo rebusqué. hice. Sí, sí. Sí, yo lo hice así. Por eso, traten de no rebuscarse, traten de hacerlo lo más sencillo posible. Se les podía complicar con esto. Yo le decía que si concatena este coma, es como concatenar. Entonces, a este texto le agrego la variable, lo que está dentro, porque no está entre comillas. Yo escribir la variable así, me va a devolver por pantalla el valor de esa variable. No es que me escribe usuario. Y a esto lo vuelvo a concatenar con otro texto. Usted es mayor de edad. Usted es menor de edad. Entonces, acá adentro, primero se ingresa los valores. Se llame Pepe, Luis, lo que quieran, va a ser un texto. Después, en edad, se almacena un valor numérico que es entero. Y esto comparo. Comparo si esa edad es mayor o igual a 18. Acá nos dice, ingrese su nombre. Vamos a poner Juan. Hola Juan, usted es mayor de edad. Algo importante acá. Vean que de antemano nosotros dejamos un espacio. Que el espacio también cuenta como un carácter en el texto. Si yo no usaría el espacio, vean que en el segundo también dejo un espacio. Si yo no usaría el espacio y lo guardo, dijimos que era Juan y tenía 30. En este caso me dejó el espacio igual por sí solo. Bueno, acá me dejó los dos espacios. Justamente acá Python ya te deja el espacio. Si ustedes utilizan otro lenguaje de programación o algo, puede ser que ese espacio no lo almacene. Por lo general se deja el espacio para que no lo haga solo. Pero bueno, viendo que Python en esta versión ya no le toma el espacio, sirve. Vamos a ver si quieren rápido el ejercicio 2, no se los paso, pero se los muestro. El ejercicio 2 pedía ingrese la cantidad de horas trabajadas, yo lo ingresé como un entero. Ingrese el valor hora, también lo puse como entero. Determinamos el sueldo. Sueldo es igual a horas trabajadas, o sea, horas T, por valor hora. Y por último mostramos el resultado por pantalla. El sueldo correspondiente es sueldo. Y ya devuelve esto. Es sencillo esto. Si lo pueden hacer con comentarios, mejor para que ustedes se vayan guiando. Si no lo hacen, está bien igual. No les voy a estar exigiendo esto.
Pero sí quiero que los que recién empiecen tomen esta costumbre porque les va a ayudar un montón a identificar dónde se equivocaron, dónde tienen el problema. Separar un problema grande en varios problemas es una de las mejores soluciones. Pero si recién empezamos, está bueno hacer esto. Y el tercero, ya que estamos... Profe, yo este también lo hice, bueno, no hice comentarios y la última cuenta, la multiplicación la hice adentro del print también. También se puede, también se puede. No sé. O Está sea, me bien. dio bien igual todo, pero Es que te va a dar bien. no está muy ordenado, puede ser. No, yo le digo más que nada por un tema de prolijidad, porque además, a medida que esto se va complejizando, van a ver que es más difícil calcular, hacer los resultados directamente por el print de pantalla. Es mejor guardar una variable, porque después quizás ese valor ya lo llamás y mostrás otro resultado. Por ejemplo, yo te digo, no sé, un interés con cuotas. Y tipo, vos imprimís por pantalla, bueno, con 3 cuotas tanto, con 6 cuotas tanto. Entonces vos ya multiplicás directamente ahí por el valor que ya tenés. Los porcentajes, se puede hacer tranquilamente. Pero bueno, no está mal. Vamos al tercero. Yo le decía, asignamos el peso de cada payaso. Entonces, peso payaso, ya la variable vale 112. Peso muñeca vale 75. Si lo queremos hacer un poquito más legible, podemos decir, asignamos los pesos. Entonces tenemos peso payaso, peso muñeca, ingresamos la cantidad de productos vendidos. Input, o sea que pida por pantalla, ingrese cuántos payasos ha vendido. O cuántos payasos le fueron pedidos. Después, una vez que ingrese el valor, que automáticamente le pida la cantidad de muñecas. Realizamos las operaciones. Entonces, peso total, no sé por qué le pusieron peso en total, o peso total, se le asigna peso de payaso por cantidad de payasos, más peso muñecas por cantidad de muñecas. Y por último se imprime el peso total. Entonces ahí calculamos. El peso total va a ser la cantidad de payasos por su peso, más la cantidad de muñecas por su peso. Si lo corremos, nos pide, vamos a cerrar esto. Está costando arrastrar. Ahí está. Bueno, ¿cuántos payasos? Vendieron 10 payasos. Muñecas, 20. Entonces lo que me hace es calcular el precio de payasos, que era 10 por 112. Y después a eso me lo suma por 75 por 20. Y me devuelve el resultado directamente. Vean que son ejercicios que son sencillos, no son difíciles. Me interesa que los hagan ustedes. Traten de hacerlo. Si se animan, compártanlo en los foros, en el foro de la clase 2. De todas maneras, la clase que viene les comparto el archivito. Lo subo yo al foro también. O lo subimos en la clase 3. Cuando tengan la clase 3, les subo los ejercicios resueltos. ¿Les parece? Sí, perfecto. Dale. Vamos a ir ahí, Sí, así pueden perfecto. comparar. Que les quede ahí. Bueno, de la parte lógica que trabajamos hoy, ¿les quedó alguna duda? ¿Se entendió el if? ¿Cómo compara? Sí, se entendió. Perfecto. Bueno, esta clase era un poquito más cortita, era justamente por esto de pasar la clase 1 a clase 2. La clase que viene va a ser un poco más extensa para ver todos los ciclos. Por eso, como les decía, si puedo mañana mismo ya tienen el aula visible con el material, y si no, más tarde el viernes. Aquellos que recién arrancan, traten de leer antes de la clase el contenido, porque la parte de ciclos van a ver, como les decía, vamos a empezar a usar estos contadores y acumuladores y devolver resultados que sean un poquito más trabajados. Por ejemplo, no sé, hacemos una encuesta a tantas personas y esa encuesta te dice, bueno, hay 3 tipos de gaseosas, que elige cada uno, y después devolver el porcentaje de gente que le guste tal bebida o tal otra. Vamos a ver que eso con los ciclos lo podemos trabajar tranquilamente. O mismo, si queremos saber
cuánta gente es mayor de edad, cuánta gente es menor de edad, y eso vamos a trabajar con los ciclos, acumuladores y contadores. Bueno, gente, no sé si les queda alguna duda más. Yo quiero preguntar algo. Sí, Patricia. ¿Cómo estás? Siendo que este es un curso inicial, la parte teórica, que la verdad fue importante para mí, para tener, digamos, un conocimiento cabal y poder resolver los ejercicios. ¿Te parece que es más importante la parte práctica? Para mí, la parte práctica es lo que ustedes les va a medir realmente si entienden o no entienden llevar a la práctica. Para mí la lógica es la más importante acá, que ustedes comprendan. ¿Por qué? Pues yo no les voy a pedir como si estuviéramos cursando una materia, hagan la tarea y les pongo bien o mal. Me interesa que puedan resolver el problema, que entiendan. Si yo les explico un if, que ustedes entiendan cómo usar el if. Como explicó el compañero, que no sabía cuándo usar un print o un input. El print imprimimos por pantalla. El input estamos pidiendo que ingrese un dato y le dejamos un comentario para que ingrese el dato. Entonces, vayan probando ustedes. Acá, una cosa es explicar la parte lógica, la parte teórica, y quizás algunas buenas prácticas, pero esto va acompañado sí o sí por la práctica de ustedes. Si yo les comento todo, cómo se usa todo, y no lo practican, acá va mucho en ustedes cómo lo pueden resolver. Sí me Exacto. interesa, claro, que aquellos que recién empiecen, darle algunos consejos o decirles, prefiero que ustedes vayan agregando, si no quieren no lo hacen, no los voy a exigir, pero vayan agregando comentarios, vayan viendo, a ver, lo resuelvo con un if dentro de otro o lo puedo hacer directamente con un elif, como dijimos esto de las edades. Más allá de que el resultado me dé bien, la lógica tiene que estar bien. Si yo pongo 4 posibles opciones y digo, bueno, vamos a este ejemplo, ¿no? Te digo que hay un videoclub que tiene, ya no hay más videoclub, que los alquileres, si vos lo devolvés de 1 a 5 días, tenés un interés de un 10%. Más de 5 días a 10 días, un 20%. Más de 10 días, un 30%. Si lo devolvés en un día, no tenés porcentaje, no tenés interés, no tenés mora. Tenés 4 posibles resultados. Volvemos a lo mismo. Si yo pregunto si la cantidad de días es mayor que 5, y ahí me va a abarcar todo lo que tenga después. Entonces, por más que yo escriba abajo, otra vez, si la cantidad de días es mayor que 20, si el primero no es falso, no va a pasar el segundo. Entonces, esta parte lógica le digo a ustedes que vean. Y si ponen más de un posible resultado, se vaya cumpliendo. Cuando no se cumple el primero, recién ahí pregunten el segundo. Esto es re importante, parece que no, pero cuando lo llevan a la práctica, ahí vienen los errores, y ese error es lógico, no es de sintaxis. No vas a ver un error en pantalla que te diga, no existe tal. No, vos lo escribiste. La sintaxis está bien escrita. No tenés un error. El código compila, funciona. Pero ese valor no se evalúa porque nunca llega al falso. Entonces, eso me interesa que practiquen ahora. Por eso tampoco les doy muchos ejercicios. Quiero que practiquen con esto y que vayan viendo. Después les podemos Gracias. agregar ejercicios extras. No, de nada. Bueno, ¿alguien más? ¿Otra duda? Nada que ver con el curso, sí, Sebastián, saber dónde te puedo escribir por privado por el tema que me iba de vacaciones para la última clase del examen. Sí, justo le contesté a un compañero. Fíjate que tenés en mensajería, vos podés escribir mensajes en el aula. Y si no, bueno, en el foro lo vemos. Igual lo vamos a hablar la próxima clase, porque tengo que definirlo con la gente de extensión. Pero si te fijas arriba tenés para escribir mensajes, podés buscar aquí en mensajear o para recibir los mensajes. Tenés acá el... o si no, dejarlo en el foro. Pero posiblemente lo que hagamos es, si ustedes se van, yo no quiero dejarles el examen antes, porque si no ven la clase 4, en la clase 4 va a haber 1 o 2 preguntas y teóricas, no más que eso. Y acá lo mismo. Yo les decía que a mí me interesa que ustedes aprendan, que se lleven el contenido y que despejen las dudas. Son 4 clases y para que sea un curso inicial de programación en Python es muy poquito. Por eso arrancamos directamente con la primera clase que era muy introductoria y ahora con algunos ejercicios y a medida ir viendo más cosas.
Aquel que le cueste porque no tiene tiempo para practicar algo pero le guste, yo no lo voy a dejar sin certificado. Entonces, el examen es más que nada aquel que hace el curso, lee los módulos y tiene la parte teórica y más o menos lo entiende, lo va a poder llevar a cabo. Van a tener 3 oportunidades para hacerlo. Pero no quiero exigirles con tiempo a aquel que se va. Así que esos que se vayan, no sé, podemos habilitar de nuevo el examen una semana después, pero para ciertas personas. Yo preferiría que no dejar el examen abierto para todos, porque si yo dejo el examen abierto para todos, lo que va a pasar es que a los 3 días van a estar 20 personas diciéndome, yo ya terminé, quiero mi certificado. Y yo tengo que pasarle a la gente de extensión un listado. Pero si ustedes me avisan quiénes son los que van a rendir después, yo hago la excepción para esas 3, 4, 5 usuarios que tienen que hacerlo, y ya le aviso a la gente de extensión, tengan en cuenta que de acá a 10 días les paso una planilla con estas 5 personas para que entreguen los otros certificados. Entiendan que los cursos terminan en esa semana que tenemos el examen, porque nosotros perdimos la primera clase, que es a fin de mes. Ya en abril ya están preparando la segunda tanda de cursos. No para abril, porque en abril vamos a dar el de SQL y base de datos, pero para mayo seguramente hagamos el segundo de este. Por lo tanto, aquel que le cueste un poquito más, bájese los contenidos, que ya tengan el certificado de eso, bájese los contenidos, practiquen esto, pueden ir viendo la página que le pasé, y la otra página que les voy a dejar ahora esta semana es la de W3 School, que le había comentado, que ustedes pueden venir acá y ver tutoriales y tienen de todo, todo lo que es programación. Quieren aprender sobre Python, aquel que se le complique con el idioma, recuerden que en Google hacen clic derecho, traducir a español, y les va a traducir lo mejor posible español. Pero bueno, con el contenido que vemos en este curso, en estas 4 clases, más esto, más tutoriales ya de Python, pueden ir viendo algún material más, y de acá al mes que viene retomamos la primera clase con un repaso de todo, pero ya vamos viendo un poco de funciones y de objetos y otro tipo de programación orientada a objetos. Posiblemente en el año hagamos, no sé, 3 niveles de Python. Quizás alguno Profesor, cuarto. una consulta. Sí. ¿Los cursos se van a superponer? Digamos, si me anotara a base a SQL, ¿se superpone la finalización de ese curso con el comienzo de Python 2? No creo porque lo voy a dar yo, así que no debería. Ok. Sí. Siempre que termino un curso a que empiece otro, pasan 1 o 2 semanas. Siempre. Es más, si bien está planificado para que los cursos de abril comiencen la primera semana, seguramente comenzarán la segunda. Pero eso se va viendo. Sí les digo a aquellos que les guste programación y quieren ir investigando y no saben mucho de SQL, que hagan el de SQL, porque ya van a tener algo lógico, la parte lógica ya la van a tener, y van a ver también cómo recuperamos información de la base de datos, porque más adelante, si seguimos con estos tutoriales de programación, vamos a ver que nosotros, cuando usamos un programa realmente, cuando trabajamos con un programa, pedimos información que la vamos a almacenar no en una variable por lo general, la vamos a almacenar en una base de datos. Ustedes cuando completen un formulario en Internet o un formulario en su trabajo, no es que se almacene en la variable y devuelve el resultado. Es muy básico eso. Por lo general la información se guarda en un lugar que no se pierda. Se guarda en una base de datos y después se puede procesar. Yo puedo decir, bueno, traigo esta información, su edad, y después proceso si son mayores o menor, traigo su dinero invertido, su cantidad, todo, y después proceso y devuelvo, y posiblemente ese mismo resultado también se guarda en una base de datos. Pensemos que un banco no tiene solamente la tabla donde yo invierto mi dinero. Tiene una tabla que guarda el interés y los intereses que yo estoy almacenando. A medida que vayamos viendo esto va creciendo, pero por eso, vayamos primero por lo principal, entender las estructuras lógicas, entender cuando usamos un if, qué es lo que está haciendo. Cuando veamos la clase que viene, hay 3 ciclos. Yo le decía el while, el do while y el for. El while es mientras se cumple una condición, se ejecuta, itera el ciclo. El do while es primero hace y después evalúa, que Python lo elimina porque dice tranquilamente no hace falta el do while.
pones un if antes y preguntas, y después pones un while adentro. Y el for, que es el más fácil de usar, si bien tiene para hacer varias cosas más, es el más fácil de usar siempre y cuando sepamos de antemano cuántas veces queremos que se repita. Si sabemos cuántas veces se va a repetir, usamos un for. No vamos a usar un while. ¿Por qué? Porque decimos que se repita tantas veces. Si no sabemos cuántas veces se va a repetir, usamos un while. Pero bueno, les dejo entre mañana y pasado el material ese para que lo vayan leyendo. ¿Alguna otra duda ¿Puedo hacer más? una consulta? Sí. Ya que hablaste de esto de vas a tener estructuras anidadas distintas, no sé, un if, después puedes tener otra, un while o lo que fuera. No existe, así como, digamos, tenés el comienzo del if, no hay algo que te indique que termina. No hay Sí. un end if, o hay. Sí que está. Porque Yo en algunos se lo mostré al programas principio. tenés para saber, ¿cómo? Se los mostré al principio y es algo que comentamos la clase pasada. Ok. La parte de bloques. Yo les decía, no tenemos llaves, pero sí Sí. tenemos dónde termina. Vean que acá está todo en el mismo lugar. ¿Por qué? Variable, variable, el print termina, está en la misma línea. Pero cuando trabajamos con los ejercicios con if, vamos a ver los ejemplos. Fíjate esto. Tengo el if. Este if dice entonces, y este entonces tiene esto. Piensen que con el if, yo no solamente voy a imprimir por pantalla. Yo digo, si sos menor de edad, te hago un descuento. Tengo que calcular el descuento. Entonces, dentro del if voy a decir, descuento va a ser igual a precio menos tal porcentaje, por decir algo. O sea, no siempre dentro de un if voy a imprimir por pantalla. Yo puedo hacer cálculos adentro. Pero vean que abajo está en la misma línea del if. O sea, si yo tuviera que seguir programando dentro del bloque, si yo doy enter acá, vean que el cursor me queda acá. Y el cursor sigue ahí. Ah, está bien, o sea, es por Ya es identación. identación. Claro. Ok. Por eso le decía que acá es importante la indentación. Como decía el compañero, yo no tengo un end if, no tengo un end while o un end for los ciclos. Simplemente es indentación. Por eso es muy importante ser prolijos. Y a eso que le iba también antes, es muy importante ver dónde declaramos la variable o algo. Porque me puede pasar que no me doy cuenta y declaré una variable dentro de un if y solamente va a usar esa variable cuando el if sea verdadero. Todo esto lo vamos viendo de poco, pero bueno, no hay para cerrar llaves y eso, los bloques se abren y se cierran con la indentación. Entonces, si algo pertenece a otro bloque, tenemos o 4 espacios o la tecla Tab, que ya te corre y te deja la sangría. Bien. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Estamos bien? Sí. Bueno, Gracias. gente. No, de nada. Sí. Practiquen, hagan esto y si pueden, compártanlo en el foro. Calculo que mañana pasado ya tienen aula. No, de nada. Buena semana. Bueno, Hasta luego. ok. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Chao. Buenas